Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre bolsos, tanto de cómo cuidarlos, limpiarlos y repararlos, como a partir de ahora os voy a explicar un poquito más de cada bolso, sus características, el uso que le doy y demás. Si este es un tema que os interese, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para no perderos nada. En el vídeo de hoy os traigo un clásico entre los clásicos, es el bolso Longchamp Le Pliage y me ha parecido el bolso perfecto para empezar esta serie de vídeos, reviews sobre mis bolsos, sobre todo mis bolsos de diseño, ¿vale? Y si estáis pensando en empezar vuestra colección de bolsos o en invertir un poquito de dinero en un bolso bueno, la verdad es que este es el bolso ideal para empezar, así que si queréis saber por qué, seguid viendo el vídeo. Como os contaba, tenemos hoy en el vídeo este bolso de Longchamp Le Pliage súper clásico, ¿vale? Es la versión más básica, digamos, en nylon negro y con las correas y las partes estas de piel en marrón, ¿vale? Que es probablemente un bolso que todas conocéis, que todas habéis visto y que incluso muchas de vosotras ya tendréis. Si no tenéis uno, espero que al final de este vídeo queráis uno, porque la verdad es que es un bolso fantástico y que todas deberíamos tener en nuestro armario. Comienzo hablándoos del tamaño, ¿vale? Veis que es un bolso de un buen tamaño. En mi caso, el primero que tuve era una versión similar con el asa más corta, ¿vale? Pero del mismo tamaño. Y mi principal requisito cuando lo compré, que fue en mis días de universidad, pues era básicamente que me cupiese el portátil, ¿vale? Era un MacBook, un poquito más grande de los que hay ahora, pero bastante fino y bastante compacto, ¿vale? Y cabía dentro del bolso, cerraba bastante justo, pero para mí era lo principal que, bueno, que pudiese meter el portátil dentro de este bolso para ir a clase y demás. Así que en cuanto a capacidad, pues para mí es un tamaño muy bueno, sobre todo que caben muchas cosas e incluso es un bolso que yo he utilizado en vacaciones como equipaje, ¿vale? Tanto en viajes de 4 o 5 días, por ejemplo, a Chicago, todo mi equipaje cabía en este bolso, como en viajes un poquito más grandes. Creo que en un viaje a Florida que estuvimos aproximadamente entre una semana y 10 días, llevé todo el equipaje en este bolso, ¿vale? Porque, bueno, a mí me gusta siempre viajar ligera de equipaje, de hecho tenéis en el blog algún post sobre ello. Creo que también tenéis algún vídeo en YouTube sobre cómo hacer un equipaje en este bolso en concreto. Y bueno, la verdad es que cabe de todo, ¿vale? Veis que la base es bastante ancha, cabe neceser, caben zapatos, varios pares de hecho, cabe la cámara reflex, incluso pues para ir a trabajar o a la universidad cabe un portátil, con lo cual en cuanto a capacidad no se le puede pedir más a un bolso que te sirve igual para ir a trabajar a diario como para irte una semana de vacaciones. Peso. Continuamos hablando del peso, ¿vale? Algo súper importante para mí porque yo la verdad es que soy bastante partidaria y bastante fan de los bolsos grandes y suelo llenarlos bastante, con lo cual si ya el contenido del bolso sé que va a pesar, pues prefiero que el bolso pese lo menos posible porque mi espalda va a sufrir menos. En el caso del bolso de Longchamp, yo creo que es el bolso más ligero que tengo, ¿vale? Puede que algún capazo pequeño de verano pese un poco menos, pero lo acabo de pesar, ¿vale? He pesado los 3 que tengo y pesan entre 285 y 300 gramos. Básicamente como un paquete de jamón York, es decir, no pesa nada, ¿vale? Son ligeros como una pluma. Este lo tengo lleno para que veáis un poco la forma, pero veis que es un bolso súper ligero. Con lo cual en el tema del peso es un 10. En cuanto a las formas de llevar este bolso, pues básicamente hay dos, ¿vale? Sería una colgado del hombro y la otra pues sujeto en la mano, dejándolo más cerca del suelo, digamos, cuando caminamos. Tampoco tiene muchas más opciones, pero de lo que sí os quiero hablar un poquito más en profundidad es de la comodidad, ¿vale? Es un bolso muy cómodo, como veis tiene una asa bastante larga, con lo cual cuando te lo pones en el hombro, que suele ser en mi caso siempre, ¿vale? Rara vez lo llevo en otro sitio que no sea colgado en el hombro, cabe perfectamente, puedes moverte con libertad y sobre todo en el caso del invierno, ¿vale? Con abrigos bastante voluminosos, que ya sabéis que yo soy bastante fan de los abrigos muy gordos porque además soy muy friolera, pero también cabe muy bien con una manga de un abrigo grueso, ¿vale? Te lo puedes colgar perfectamente. Luego también por la forma que tiene, que arriba veis que es mucho más estrecho, tampoco es que te moleste, ¿vale? Puedes hacer vida normal con el bolso colgado. Y la única pega, digamos, es que un asa, una de las dos, siempre tiende a caerse, ¿vale? Cuando lo llevas mucho rato, yo es un bolso que utilizo básicamente todos los días que voy a trabajar
utilizo uno de estos bolsos. Y por lo que sea, pues cuando llevas mucho rato caminando con él, una de las asas se cae. Con lo cual es un poco latoso que a veces te das cuenta de que llevas una asa baja, ¿vale? Y tienes que volver a colocarla. Pero por lo demás, bolso comodísimo, con lo cual le voy a dar el 8. Continuamos con la seguridad, ¿vale? Ya sabéis que en un bolso pues lo normal es llevar carteras, llaves, cosas importantes y sobre todo a las mujeres pues nos suele preocupar bastante que no nos metan la mano en el bolso, sobre todo en sitios muy concurridos, ¿vale? Y en los que corremos un poco más de peligro. Entonces, para un bolso de diario, que es un bolso muy de ciudad, que la gente utiliza mucho pues para ir a trabajar, para el metro, para transporte público, demás, también es un bolso muy apropiado para viajes, ¿vale? Pues para llevar en aeropuertos, en traslados, demás. La seguridad es un punto muy importante y veis que, bueno, es un bolso que se cierra con una única cremallera. Aquí lleva un pequeño automático, pero la verdad es que yo no lo suelo abrochar del todo nunca. Lleva una cremallera, se abre muy fácil, se cierra igual de fácil, ¿vale? La forma de cerrarlo es sujetando desde aquí, desde este extremo y tirando, ¿vale? Si intentas cerrar con el cogido de aquí, veis que es imposible y te desesperas. Entonces siempre hay que coger del lado donde está la cremallera y tirar. Con lo cual es un bolso bastante seguro. Al ir siempre debajo del brazo, pues la verdad es que dificulta que nadie vaya a meter la mano ni acceder. Lo único, pues que sí que yo veo mucha gente que lo lleva abierto, ¿vale? Entonces, bueno, si te lo dejas abierto o por ejemplo este trocín abierto, pues porque a veces lo llevas así, metes aquí la mano rápido, tal, bueno, pues aquí ya corre un poquito más de peligro que alguien te vaya a meter la mano en el bolso, pero por lo demás es bastante seguro, ¿vale? Así que le vamos a dar el 9. Si no le doy el 10 es porque hay bolsos que realmente no tienes que hacer este paso de cremallera para cerrarlo y protegerlo, sino que llevan una solapa que lo deja ya mucho más protegido. Aquí, pues hombre, la cremallera está ahí, es más fácil que la abran, pero vamos, que en definitiva es un bolso bastante seguro, ¿vale? Y que se cierra con cremallera, que es lo importante. Vamos ahora con la versatilidad. En versatilidad le voy a dar un 6, ¿vale? No le doy tanta nota en versatilidad porque la verdad es que es un bolso pues muy de trote. Es un bolso que yo adoro, ¿vale? Que probablemente sea el bolso que más uso desde los últimos 15 años, pero bueno, la verdad es que el estilo es un poco limitado y aunque sea un bolso bueno, de una buena marca, de mucha calidad y por eso es un bolso que se considera dentro de la categoría de bolsos de lujo, pero pues por el diseño que tiene y por el material sobre todo, pues no es un bolso extremadamente versátil. Es un bolso muy de batalla que nos sirve pues para ir a trabajar, para ir, incluso yo lo he utilizado para ir al gimnasio, lo he utilizado como bolsa de viaje en innumerables ocasiones y a la hora de combinarlo, pues la verdad es que es un bolso que yo me pongo bastante pues con trajes para ir al trabajo. Es un bolso también que queda muy bien con gabardina, ¿vale? Pues en días de lluvia, que no quieres llevar un bolso de piel que se pueda estropear, pues este bolso la verdad es que funciona bastante bien. En viajes funciona muy bien, ¿vale? Pero estáis viendo que siempre con looks casual, incluso con looks deportivos. Con lo cual le damos el 6. Sin embargo, en cuanto a amortización, pues le doy el 10 absoluto, ¿vale? De toda mi colección de bolsos y de todos los años que llevo usando bolso, sin duda es el que más me he puesto. El precio, pues la verdad es que están en torno a los 100, 120 euros, que puede parecer un precio alto para un bolso de nylon, pero que la verdad es que es un bolso de calidad que va a durar un montón de años y sobre todo pues que en mi caso yo lo pongo prácticamente todos los días de la semana. Por lo tanto, está más que amortizado. Este en concreto debe ser del 2010 o del 2011, creo que del 2010, con lo cual es un bolso que tiene 13 años, que ha viajado por medio mundo y que además pues una o dos veces al año pasa por la lavadora, ¿vale? Esto ya lo tenéis explicado en otro vídeo, cómo limpiar un bolso Le Pliage de Longchamp, os lo dejo por aquí arriba enlazado, por si no lo habéis visto, ¿vale? Pero es un bolso que se limpia de la manera más sencilla, que es metiéndolo en la lavadora directamente y veis que las asas no sufren. Es un bolso que habrá pasado por la lavadora unas 20 o 30 veces, ¿vale? Y sigue estando bien. Por tanto, en desgaste le voy a dar un 9. El único desgaste que suelen sufrir los bolsos Le Pliage de Longchamp son las esquinas, ¿vale? Las esquinas pues del roce, al final son esquinas muy angulosas que del roce y demás, pues se van desgastando y se crean pues agujeritos importantes, ¿vale? A este en concreto ya le reparé las esquinas en el 2017, ¿vale? Con lo cual se han vuelto a abrir, ¿vale? Necesitaría otra reparación más, pero bueno, la verdad es que es el único desgaste así importante que sufre el bolso. Si os enseño este, que este debe ser del 2018, ¿vale? Pues este tiene las esquinas también desgastadas, pero la verdad es que no es tan grande, no es tan grande el agujero, ¿vale? Y si miramos
Este de aquí, que es el más nuevo, este tiene un año, pues también vais a ver que las esquinas están desgastadas, pero bueno, todavía puede aguantar igual un par de añitos más sin repararlas. Lo que sí que a mí me parece que es una gran ventaja, que muchos otros bolsos no tienen esta característica, es que las asas aguantan años, aguantan peso, ¿vale? Básicamente estas asas lo aguantan todo. Yo, como os decía, pues suelo cargar los bolsos bastante, sobre todo en viajes. También suelo llevar una cámara reflex, trípode, pues maquillaje y cosas de aseo que también pesan bastante, los líquidos, y la verdad es que pues aquí están las asas, 13 años después y como nuevas. Vamos a ir terminando con el diseño. El diseño le doy un 9, veis que es un bolso de una forma súper clásica, ¿vale? Por lo tanto bastante atemporal. Hace 20 años esta forma era estéticamente agradable y a día de hoy lo sigue siendo. Por lo tanto, a nivel de diseño, Longchamp consiguió un bolso que no iba a pasar nunca de moda. Puede que no sea el bolso de tus sueños o el bolso más bonito de la historia, pero sin duda a nivel funcional el diseño es una maravilla. También en la elección de materiales, ¿vale? Que han utilizado el nylon, que es súper resistente, impermeable y muy ligero, pero han utilizado la piel para las asas y la solapa de cierre, ¿vale? Le da un poquito más de empaque, le da un poquito más ese toque de lujo, ¿vale? Y de la casa de Longchamp, que al final pues ellos se dedicaban en origen a la marroquinería y a los artículos de piel. Y bueno, en este caso, aparte de estéticamente aportarle ese toque un poquito más lujoso, también lo que hace es que le da mucha más resistencia y hace que las asas también sean muy cómodas, ¿vale? Es una asa que al tacto es muy cómoda, muy blandita. Al llevarla en el hombro, pues da igual que sea invierno con abrigo o en verano que vayas con una camiseta de tirantes, ¿vale? No te hace ningún daño en el hombro las asas de este bolso. Y por supuesto no podemos olvidarnos de que es un bolso plegable, como su propio nombre indica, ¿vale? Una de las gracias de este bolso es que lo puedes doblar y lo puedes meter en cualquier equipaje o en cualquier maleta, ¿vale? Se dobla muy fácil, como estáis viendo en el vídeo, y además esto nos permite pues también guardarlo en el armario o donde lo guardemos y que no ocupe apenas espacio, con lo cual además de ligero no ocupa nada. La parte de diseño que a mi parecer es un poco mejorable, y de hecho la han mejorado a lo largo de los años, es el bolsillo. Este bolso lo abres y es un agujero negro, no hay forma de encontrar nada. Yo suelo llevar siempre dentro este otro bolsito con los básicos que voy cambiando de un bolso a otro, pero si queréis me dejáis un comentario y de este hablamos en un futuro vídeo. Pero la verdad es que el bolso es un agujero negro y todo lo que metes ahí caben tantas cosas que luego pues para buscar algo es un poco incómodo. Los primeros que yo tuve no tenían bolsillo, ¿vale? Y a partir de algún momento empezaron a hacerle este bolsillo, que no sé si lo veis bien con el pespunte, que ha ido evolucionando de tamaño. Entonces, en el negro y en el gris, veis que el bolsillo tiene un tamaño un poquito reducidito, que algunos móviles no caben. Al final yo es el bolsillo donde meto el móvil para tenerlo más a mano. Veis que no es muy grande. Por lo demás solo tiene un espacio y el bolsillo es la única división que hay interior. Y en este, sin embargo, pues el bolsillo es bastante más grande. Aquí ya cabe un móvil, cabe pues si quieres meter las gafas o la funda de las gafas para tenerlas un poquito más a mano. O sea que en este sentido sí que lo han ido mejorando. Al final es un pespunte con un trocito más de nylon. Tampoco creo que les suponga mucha más inversión, ¿vale? A la hora de fabricarlos, pero la verdad es que pues siempre te facilita las cosas tener un bolsillito dentro del espacio principal para tener un poco más a mano las cosas como el móvil o las llaves. Así que finalmente de media tenemos un 8,87, que es una nota bastante alta, ¿vale? Es un bolso que sin duda os recomiendo que tengáis siempre en el armario, a poder ser de un color neutro, pues que os funcione en cualquier época del año y con cualquier look. Y la verdad es que si estáis pensando en crear vuestra selección de bolsos o vuestra colección de bolsos y no sabéis por dónde empezar, yo os recomiendo este porque la inversión no es enorme, ¿vale? Es una cosa bastante asumible y que sin duda pues le vais a sacar partido. Esto es todo por hoy. Os dejo abajo en el cuadro de descripción algunos enlaces del blog y de otros vídeos en los que ya había hablado de este bolso. Os dejo también el enlace para comprarlo si es que todavía no tenéis uno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y nos vemos en el próximo. Adiós.